Hola, esto es Javi, tu canal de serigrafía y sublimación, y vamos a ver 4 cuidados que hay que tener a la hora de lavar las remeras estampadas con tinta al agua. ¿Por qué hago los títulos tan largos? Y bueno gente, arrancamos este video y como vieron en la intro, hoy vamos con 4 recomendaciones o con 4 cuidados que hay que tener a la hora de lavar las remeras estampadas con serigrafía y con tinta al agua. Este video es en base a mi experiencia y a mi forma de trabajar. A algunos les puede llegar a servir y a algunos no. Pero bueno, yo siempre se los comparto e incluso este video lo hago porque varios y varias de ustedes me preguntaron si yo a la hora de entregar las remeras le daba algún tipo de recomendación a los clientes o algún cuidado que tenían que tener con esas remeras estampadas con serigrafía con tinta al agua. Y bueno gente, una vez hecha esa primera aclaración, vamos con esta segunda aclaración. Como ya dije en el título, son 4 recomendaciones, pero de esas 4 recomendaciones hay una que sí o sí yo les digo a los clientes que la deben cumplir, porque si no yo ahí no me puedo hacer cargo, como decir, no hay como garantías si a esa recomendación no la cumplen. Después el resto de las 3 siempre les digo, esa primera recomendación, como ya bien decía, es como la que sí hay que cumplir, y las otras 3 son opcionales. Si vos la querés hacer como para estirar la durabilidad de la estampa, la mejor, pero si no, no pasa nada. Pero yo siempre se las doy para tener un cuidado y que puedan disfrutar de la remera y de esa estampa lo más posible. Así que bueno, una vez hecha todas las aclaraciones, vamos. Uy, me la di en la mano. Me la di en la mano con la experiencia de sublimación. Vamos con esa primera recomendación, que es la que hay que cumplir sí o sí. Esa primera recomendación que los clientes tienen que hacer sí o sí es de no llevar las remeras a lavandería. Yo esta advertencia o esta recomendación se la doy por experiencia propia. No significa que lo que yo vaya a decir todas las lavanderías lo hagan, pero bueno, como yo ya viví varias experiencias con ciertas lavanderías, por las dudas siempre le digo a los clientes que la remera que nosotros le estampamos con serigrafía con tinta al agua no la lleven a las lavanderías. ¿Y por qué esto? Es porque en las lavanderías por ahí a las remeras no le dan el tratamiento o el cuidado necesario que le tienen que dar. Como ya digo, no todas, pero bueno, como advertencia se los digo. Yo antes, cuando vivía solo, que era soltero, vivía en un hostel y bueno, sí, por cuestiones de comodidad llevaba las remeras a ciertas lavanderías y siempre las remeras no me volvían de la mejor manera. Si bien estaban todas dobladas, pero después cuando te las ponía tenía una manga más larga que la otra. Para mí es porque las lavaban con agua caliente, o a veces le dan un tratamiento o las mezclan con prendas que necesitan otro tratamiento de lavado, un lavado más intensivo, como remeras de gente que labura en fábricas con grasa, y por ahí te meten todas las remeras ahí, y ahí es cuando sucede esto, que te deforman la remera o se te quebrajea la estampa porque le dan un lavado muy intensivo, y por ahí las tintas al agua tienen que tener un cierto cuidado a la hora de lavarlas. Pero bueno, capaz que no pasan las primeras lavadas, pero sí, si las llevas reiteradamente a los lugares, por experiencia propia se lo digo que sí pasa. He llevado remeras de marcas buenas y con el tiempo de llevarla a la lavandería me las terminaban haciendo mierda. Así que por recomendación siempre les digo lavandería no, porque yo la verdad que ahí sí me corro y digo, mira, yo no te puedo garantizar nada si vos la llevas a lavandería. Mi recomendación es esa, no la lleven a lavandería. Perdona a las lavanderías, no es mala onda. Esa es la primera recomendación que se debe cumplir sí o sí. La segunda recomendación es que a la hora de lavar las remeras, acá tenemos esta remera que voy a usar de ejemplo, siempre la pongamos con remeras. Como ya bien les decía lo de las lavanderías, que por ahí la meten con otras prendas, siempre meterlas con remeras. Por ahí puse esta que es una bermuda de gabardina, o un chupín, o algún jean, o alguna toalla, o algún trapo de piso. Si bien las toallas o el trapo de piso, lo que máximo que le puede llegar a hacer es llenarla de pelusa, yo siempre como forma de pensar mía, digo, bueno, si la remera está todo el tiempo, vieron que ahí se mezcla el lavarropa y va dando vuelta. Si está todo el tiempo la estampa con fricción a la hora de lavarse, con una tela más áspera, y la estampa se va a tender a seguir desgastando cada vez más por estar chocando siempre con telas así como muy duras. Puede ser eso, jean, camisas de grafa de laburo o lo que sea. Como ya siempre digo, de mi experiencia y como pensarlo, digo siempre métanlas con remeras, que la estampa siempre como que tenga ese roce con telas compatibles y no con telas más duras. La segunda recomendación es que siempre laven las remeras de algodón con remeras de algodón, o también puede ser remeras de poliéster, siempre con telas finas y no con telas más ásperas. Pero como ya digo, esta segunda advertencia
experiencia también es como más personal. No sé si alguno de ustedes la tiene a esta misma advertencia. Si la llega a tener, déjala acá en la caja de comentarios. Pero bueno, esa es mi segunda recomendación. La tercera recomendación que yo le doy al cliente, bueno, por ahí no tiene tiempo, no tiene ganas de hacer eso de seleccionar, bueno, esta remera la meto todo con remeras o mete todo así o como sea. La tercera recomendación que yo le doy, bueno, si uno va a hacer eso, si la va a meter con telas más duras o con telas con textura más gruesas, dar vuelta que la estampa quede del lado de adentro y ahí sí como que no va a tener ningún roce nuestra estampa con ninguna tela con textura más gruesa y ahí le damos este cuidado a la estampa y le vamos a dar una máxima durabilidad en el tiempo. Así que bueno, espero que se entienda. Y bueno gente, antes de pasar al cuarto y último cuidado, quería hacer una aclaración sobre la segunda y la tercera recomendación, o el segundo y tercer cuidado, que como vieron cuando arranqué el segundo cuidado puse ahí como una plaquita media en chiste, esta recomendación no tiene ninguna comprobación científica, algo así puse, o este cuidado no tiene ninguna comprobación científica, pero bueno, me puse a pensar y a recordar de dónde yo había adoptado estos cuidados y bueno, pensando y pensando, porque fue hace mucho tiempo, recordé que el cuidado de dar vuelta la remera a la hora de meterla al lavarropa lo saqué de cuando yo en un principio había arrancado a estampar algunas remeras con el papel transfer, que es el papel ese que se hace con la sublimación o con una plancha común. Lo adopté de ahí y bueno, y también el cuidado de meterlo siempre con prendas de la misma textura, también lo había sacado de ahí. Entonces como se ve que a mí me quedó con el tiempo, hice este video, me puse a investigar en mi cabeza de dónde lo había sacado y bueno, y de ahí como que fui que lo anexé con la serigrafía. Pero como yo siempre digo, no lo tomen como una verdad absoluta, solamente como siempre me preguntan y me hacen consultas qué cuidado yo le doy y qué recomendaciones le doy y yo se los comparto. Así que nada más, tómenlo como eso a este video y a estas recomendaciones, es compartir mi experiencia, puede ser que esté acertado o no, pero bueno, yo esos cuidados los tomo a la hora de entregarle una remera al cliente y la verdad que los resultados son efectivos. Así que nada más, solamente aclarar eso, no tomen todo lo que yo digo en este video como una verdad absoluta, solamente de alguien que está compartiendo su forma de cuidar las estampas. Y la cuarta recomendación tiene como dos asteriscos. Vamos al primer asterisco, que si encuentran el cliente, este es el cliente ideal que yo siempre digo. Es el cliente que uno le puede decir, che, si querés cuidarla mejor, lava la mano. Obviamente, como ya saben, todo está en obligación, pero bueno, si ustedes le pueden decir o saben que tienen confianza con el cliente, por ahí vendan remeras así como de su marca, por ahí cuando estampa para otros, por ahí es medio difícil tener como esta conexión con todos los clientes que van a recibir esas remeras, pero bueno, si uno estampa remeras como yo, que tiene de su marca Bad Habit, le decís, che, mirá, si querés en el papelito le pone opcional también, para más cuidado, lavar la mano. Obviamente que es el cliente ideal. Y siempre evitar de hacer
con las remeras si las lavan a mano, hacer esto de estrujarlas así o retorcerla. Pero bueno, la palabra estrujar medio que la... Así que bueno, gente, esa es la cuarta advertencia. Y vamos con la otra, es de que más allá del tema del lavarropa, la cuarta que yo siempre le digo es que, como ven, siempre los lavarropa tienen diferentes opciones. El lavado rápido, uno que se llama fuzzy, y lavado delicado. Y yo siempre le digo, si quieren poner las remeras, más allá de las opciones anteriores que yo les daba, también poner las remeras en lavado delicado. Porque el lavado rápido, el lavado fuzzy, yo lo que veo es que le dan con todo así a lo que es la remera. Entonces el lavado delicado, como bien lo dice, tiene un lavado más cuidadoso y podemos llegar a cuidar mucho más nuestra estampa. Y bueno, gente, estas son mis 4 recomendaciones o mis 4 cuidados a la hora de entregar una remera estampada con tintas al agua por mí. Como siempre digo y como se lo vuelvo a repetir, esto es en base a mi experiencia y a mi forma de trabajar y mi forma de sacar deducciones a la hora de ver cómo funcionan los lavarropas y ahí estar mirando, porque para mí no es solamente agarrar y tirar la remera y que el lavarropa haga el trabajo. Por ahí siempre tener algunos recaudos son buenos a la hora de estirar la durabilidad de una estampa. Así que nada, no hablo más, nos vemos en el próximo video.